esta mañana compartiendo la palabra. Le damos la bienvenida también a los que están en las redes sociales siguiendo la transmisión. Hermanos, siempre es una bendición poder abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Y ser transformados y edificados a través de ella. Hoy tenemos un tema hermoso, se llama Dios glorificándose en medio de los padecimientos. Dios glorificándose en medio de los padecimientos. Y me gustaría hacer una oración, hermanos, para poder poner en manos de Dios este tiempo. Amén. Oramos. Dios, gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso de alabanza. Señor, el momento de poder glorificarte, Dios, decir estas verdades tan profundas y hermosas para cada uno de nosotros, pero que también exaltan quien tú eres, Señor. Tú eres el Rey poderoso, tú eres el Omega, el principio y el fin, tú eres nuestro libertador, nuestro Salvador. Señor, gracias por Cristo que nos dio esta esperanza eterna a cada uno de nosotros, Dios. Ahora te pedimos, Padre, que tú tomes el control de este tiempo. Señor, yo te quiero pedir de una manera especial, si hay alguna distracción, Padre, en nuestra mente, si hay algún padecimiento que nos pueda distraer de lo que tú quieres hablarnos, Dios, rogamos tu ayuda para que esto sea bloqueado en el nombre de Cristo Jesús, que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos para cada uno de nosotros, estar atentos, Señor, a tu palabra. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, a manera de introducción de este tema que ya dijimos que lo nombramos o titulamos como Dios se glorifica a través de los padecimientos. Hermanos, tengo la seguridad en mi corazón, tengo la certeza en mi corazón que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos de sufrimiento demasiado profundos. Si es que ustedes no han pasado por una etapa de sufrimiento profundo, estoy seguro que justo hoy en este momento están pasando por tiempos de prueba, sobre todo de sufrimiento, o que en un futuro ustedes van a pasar por un momento de sufrimiento también muy, muy profundo dentro de sus almas. El tema es que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, el mundo ha tratado de interpretar tal sufrimiento, tal emociones que nosotros sentimos, y muchas veces hemos llegado a la conclusión que si nosotros sufrimos, entonces Dios no nos ama. Pero si tú ves todo el canon bíblico, querida iglesia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a encontrar con personajes bíblicos, históricos, principales como el rey David, te vas a encontrar con Moisés, te vas a encontrar con un Josué, con un Jeremías que nadie lo escuchaba y él lloraba, te vas a encontrar con Cristo, que es la representación más grande del sufrimiento, pasando una muerte y una muerte de cruz. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y el punto de partida es hacerte la siguiente pregunta: si Dios sufrió siendo el Hijo de Dios, ¿quién nos creemos nosotros, verdad? Como para no pasar por sufrimientos también. Lo que me encanta de la Biblia es que nos da las herramientas para poder hacerle frente al sufrimiento que pasemos durante nuestras vidas. Me encanta lo que dice el Salmo 23, que dice lo siguiente desde el versículo 1: Jehová es mi ¿qué? Mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Pero quiero que pienses en la profundidad de cada uno de estos términos. Nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que conforta tu alma en medio de la adversidad. Te toma de la mano y te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el versículo 4 es el meollo central de todo esto. Aunque ande en valle de ¿qué?
de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque el Dios Todopoderoso está junto a mí. Estas palabras que el salmista está diciendo, cuando nosotros las reflexionamos, nos damos cuenta de que es solamente un valle de sombra. El autor está hablando acerca de una sombra, y si te pones a pensar, la sombra no te hace absolutamente nada. Es como si tú estuvieras en un camellón caminando, ¿verdad? En la banqueta, y de repente pasa un camión, ¿verdad? Y tapa el sol y de alguna forma pasa la sombra por encima de ti. Pero yo les pregunto, ¿te pasaría algo si la sombra pasa por encima de ti? No. ¿Por qué? Porque es solamente una sombra. Hermanos, tú ves a todos estos personajes bíblicos, históricos, que sí pasaron por un sufrimiento muy profundo, pero te das cuenta que solamente fueron una sombra dentro de sus vidas, porque Jehová estaba con cada uno de ellos. Y cuando pensamos en el tema acerca del sufrimiento, el personaje que más ha sufrido desde mi punto de vista y a la luz también de la palabra es ¿quién? Yo creo que ustedes saben quién es. Job. Si nosotros habláramos acerca del sufrimiento, la primer persona que se nos viene a la mente es este personaje Job. Acompáñame rápidamente al libro de Job, capítulo 1. Vamos a recordar rápidamente quién era Job, vamos a recordar sus pertenencias, qué fue lo que le aconteció, y a la luz de estos textos poder conocer qué es lo que Job hizo dentro de su vida en medio de un sufrimiento tan grande. Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, fíjate las características que se le da a este hombre, dice que es perfecto, recto, temeroso de Dios, y ¿qué más? Y apartado del mal. Hermanos, su fama era conocida dentro del pueblo de Uz. A mí me encantaría que cuando yo muriera, en mi lápida me pusieran estas características. Estas características deberían de ser el objetivo de cada uno de los creyentes. ¿No les gustaría que cuando mueran les pusieran en su lápida: este señor fue un hombre perfecto, es decir, maduro, recto, temeroso y temerosa de Dios y apartado del mal? ¿Al cuánto les gustaría ser recordados de esta forma? Yo creo que a todos esto es un objetivo de vida del creyente. Pero no solo eso, más adelante vamos a ver que no solo era conocido entre el pueblo, sino que estas características se las puso el mismo Dios. Pero bueno, vemos en el versículo 2 en adelante, ¿qué es lo que este hombre tenía? Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Su hacienda era de 7,000 ovejas. Quiero que se lo vayan imaginando en sus mentes. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 ¿qué? Yuntas de bueyes, dice ahí, 500 asnas. Cuando habla de yuntas es que te está hablando que son un par. Entonces no eran 500, eran 1,000 bueyes los que tenía Job. 500 asnas y muchísimos criados. Es decir, ya ni siquiera menciona el número de los criados, porque eran ¿qué? Demasiados para poder preservar el mantenimiento de la hacienda, de tal cantidad de camellos y de ganado y de propiedades, de bienes materiales. Necesitaba muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hasta este momento parece ser una película muy bonita, ¿verdad? Generalmente las películas inician con una historia feliz y es una película que quieres seguir viendo, pero siempre llega un día, diga conmigo, un día. Siempre llega un día en el que a lo mejor tú estás congregándote, a lo mejor te estás discipulando, te estás esforzando dentro de tu santidad, estás esforzándote por vivir una vida que le agrade a Dios, pero siempre llega un día de prueba y de sufrimiento para cada uno de nosotros. Dice el versículo 6 del capítulo 1, síganme cuidadosamente. ¿Cómo empieza? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay que como otro, como él, en toda la tierra? El reconocimiento venía directamente de Dios. Varón, lo recalca, perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado? Esto es increíble. Dios tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Dios es el que nos protege y no se nos mueve un pelo de nuestra cabeza si no es voluntad de Dios. Y dice Dios, le dice Satanás, ¿no has cercado a este hombre alrededor de él y a su casa? La protección y su vida piadosa tenía una repercusión no solamente en su vida personal, sino que se extendía a todas las posesiones materiales y familia que Job tenía. ¿Se imaginan la grandeza de esta cerca espiritual? Dice, has cercado absolutamente todo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Ay, papá. Y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Para no hacer el cuento largo, del versículo 12 en adelante, se empieza, vámonos al 13, simplemente para entrar en el contexto. Versículo 13, el capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían como cualquier día normal, como parte de la rutina, y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados. ¿A qué? Vimos que los criados eran muchísimos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. El versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban como un día normal. Vino después a casa del primogénito, ahí estaban reunidos, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de su casa, las cuales cayeron sobre los jóvenes, sobre los 10 hijos, y todos, absolutamente todos, ¿qué pasó? Murieron. Yo quiero que levanten todos los que tienen hijos en esta tarde. A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene hijos? Es como si ahorita sales del culto y llega un familiar y te dice, los vientos en Querétaro son bien recios, ¿verdad? Pero esta vez pegó tan fuerte que tiró todas las paredes de la casa en donde estaba. Dios no lo quiera. Pero imagínate que se te presentara alguien y después de haberte dicho que perdiste tus posesiones, tu ganado, y después decirte que las paredes de tu casa cayeron encima de tus hijos, yo te pregunto, ¿cuál sería la reacción obvia que todos nosotros tendríamos? Nos encontramos en el versículo 20 del capítulo 1 y leemos todos juntos, hermanos. Nos dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, pero ¿qué hizo? ¿Qué? Se postró en la tierra y adoró. Yo me pongo a pensar, y en primera instancia, el deseo de nuestro corazón es decir, Dios, que un día nos permitas ser igual que Job. El poder tener la misma actitud sobre las circunstancias. Poder decir, como dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová es el que quita, sea el nombre de Jehová que. La reacción de Job
Es totalmente anormal. Es totalmente anormal. Él se postra en tierra y adora al Señor, pero aún después de esto, tú te encuentras en el capítulo 2, se presenta nuevamente Satanás delante de Dios y le dice: Señor, bueno, le quité solamente sus posesiones, pero fíjate, si yo toco su físico. Dios le da la oportunidad, el permiso de tocar su físico, y le sobreviene a Job una lepra. Ahora, no sé a cuántos de ustedes les ha dado, ¿cómo se llama esta enfermedad que, no, lepra no, hermanos, no me ha dado, me gritan lepra, no me ha dado lepra, varicela, ¿a cuántos les ha dado varicela? Que levanten la mano. Yo me acuerdo, y a mí me dio un poco grande, la varicela era tremenda. Un picor, ¿verdad?, en el cuerpo desesperante. Querías estar todo el día con esta pomada rosa que te ponían, o querías estar en la tina con unas sales que te duerme, ¿verdad?, el cuerpo, porque era una comezón tremenda. Aún si vieron y cuidaron a sus hijos en medio de la varicela, tú fuiste testigo de las llagas que tenía tu hijo, las ganas que tenía de rascarse. Pero la lepra, hermanos, era una enfermedad que hacía no solamente erupciones en la piel, hacía que se te cayera la piel en pedazos, literalmente. Súmale a esto que aparte la lepra en los tiempos de Job era una enfermedad totalmente mal vista. Aquella persona que tenía lepra era considerada literalmente un pecador, y por lo tanto lo tenían que trasladar, lo tenían que excomulgar y separar de todo el campamento, porque si no se les pegaba la lepra a los demás, lo dejaban totalmente desahuciado. Si te pones a pensar acerca de todo lo que Job sufrió, como si no fuera suficiente, le viene la peor de las enfermedades que la asocian con el pecado. Y hasta ahora, hermanos, entonces sí, el cuadro, es totalmente tremendo. Continúa la palabra de Dios y tú vas a ver del capítulo 3 al capítulo 37, si están anotando, pónganme mucha atención. Del capítulo 3 al capítulo 37, encuentras a Job teniendo un diálogo con tres personajes principales, tres amigos que estaban junto a la vida de Job, que juntos Job y sus tres amigos están intentando de explicar o tratando de interpretar o descubrir el porqué de su sufrimiento. Y es bien interesante cuando tú empiezas a leer estas conversaciones, el diálogo que ellos tienen. En resumidas cuentas, hermanos, los tres amigos de Job determinaron lo que el mundo podría determinar de una manera fácil. En primer lugar, ¿qué es lo que el mundo determina cuando ve a una persona que está sufriendo? No sé si lo han escuchado o les ha pasado. En primer lugar es: entonces no existe un Dios. No puede existir un Dios, no hay un Dios, porque si Dios existiera, si Dios es bueno como tú me dices que es bueno, es amoroso, ¿por qué le sobrevino el cáncer a mi hija? Tú, el mundo, llegas con tu sufrimiento y te dicen: Dios no existe, porque si existiera, ¿por qué perdiste tu negocio? ¿Por qué te sobrevino esta enfermedad? ¿Por qué el mundo es tan corrupto y tan malo? Y esa es la primer vista que el mundo le va a decir a toda persona: Dios no existe. Y es increíble que dos de los amigos de Job llegaron a esta misma conclusión: Dios no existe, porque si existiera, no habría mal dentro de la tierra. Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión a la que ellos llegan, ellos le dicen a Job: todo esto es consecuencia de que estás pecando. Todo esto es consecuencia de que estás pecando. Tanto fue la insistencia de sus amigos, que a veces también pasa dentro de la iglesia. Dentro del contexto cristiano, también hay cristianos que se te presentan y te pueden llegar a decir: a lo mejor ya has estar pecando, ¿verdad? Y se ve que Job hace una introspectiva de su vida, pero recordemos que al inicio del libro a Job se le caracteriza como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y también apartado del mal.
Querida iglesia, nosotros como creyentes constantemente vamos a estar expuestos a encontrarnos con amigos o familiares que en vez de llevarte a confiar en Dios, te llevan a que ese sentimiento de incertidumbre y tal vez de sufrimiento se acrecente en vez de que sientas paz. Yo me acuerdo Cristo cuando está con sus discípulos en la barca y de repente les sobreviene una tormenta extrema y todos eran creyentes, tenían a Cristo dentro de su barca, pero en esa barca, en vez de exhortarse el uno al otro a confiar, no, tranquilo, no inventes, traemos a Cristo en la barca. Ah, sí es cierto, ok. No, se fueron uno con el otro, se animaron a seguir sintiendo incertidumbre y todos los amigos llegan con Cristo y lo despiertan de la pestañita rica que Cristo se estaba echando, ¿verdad? Cristo, ¿qué no ves que está esta gran tormenta? Y Él se levanta y les dice, hombres de ¿qué? De poca fe. Y esta historia la vas a ver una tras otra vez en tu historia también y en tu vida. Los mismos cristianos se van a encontrar también alimentando tal vez ese sufrimiento que tú sientes en el corazón en vez de llevarte a confiar directamente en el Dios creador de todas las cosas. ¿Van conmigo? Esto es evidente porque el mundo en el cual nos encontramos no funciona como nosotros esperamos que funcione. Tú vas a una máquina expendidora, metes 10 pesos, le picas al botón para que salga la Coca-Cola y te sale un Sprite, ¿verdad? O sea, el mundo en el que estamos funciona diferente a lo que nosotros estamos esperando que funcione. Es totalmente distinto. Pero es que el creyente debe de entender que las leyes divinas son muy distintas a las leyes terrenales. Por ejemplo, en el aspecto de las ofrendas, terrenalmente hablando, tú cuando ofrendas, si tienes 100 pesos y ofrendas 50 pesos, terrenalmente hablando, ¿qué pasa? ¿Te quedas con qué? Con menos. Pero espiritualmente hablando, cuando tú ofrendas, dice la palabra de Dios que más eres bendecido al momento de dar que al qué, que al recibir. Todas las leyes espirituales van en diferencia, se podría decir, a las leyes terrenales. Dios siempre opera de maneras celestiales. Nos encontramos, hermanos, en este cuadro tan tremendo, en este sufrimiento tan tremendo. El Job, que se había arrodillado, que había adorado a Dios, debió de haber tenido inmediatamente una bendición para su vida. Sin embargo, lo que le vino es una lepra. Job en ese momento era la persona con más autoridad para decirle a Dios que qué injusto era. Job tenía toda la autoridad, se podría decir, todos los motivos para decir, todavía de que me quitan los hijos, el ganado, mis posesiones, y me hinco y te adoro, todavía viene la lepra sobre mi vida. Qué injusto eres, Dios. Pero Él no lo hace así. Tú sigues viendo la historia de Job y empiezas a ver todo este diálogo, ¿verdad?, entre Job y sus amigos. Y es increíble, hermanos, escuchen bien, que Job le hace a Dios 66 preguntas exigiéndole a Dios una respuesta de su sufrimiento. Si tú lees la Biblia y marcas cada pregunta que le hace Job a Dios, fueron 66 preguntas que Job le hace demandándole una respuesta a su sufrimiento, pero desde el cielo había un silencio. Dios no le respondía. Y estoy seguro en mi corazón que muchos de nosotros estamos en ese momento ahora. Hemos pasado por sufrimiento, estamos sufriendo y le demandamos a Dios una respuesta de nuestro sufrimiento. ¿Por qué nos acontece? Pero tú sientes un silencio que hasta se te hace eterno. Tú lees la palabra de Dios y a lo mejor sientes consuelo en tu corazón, tienes tiempos de oración también y estás tranquilo, pero es el momento el día de hoy que no has terminado de entender el por qué te ha sobrevenido el sufrimiento que has tenido.
Podemos llegar a tener pensamientos de, ¿acaso Dios ya se ha olvidado de mi vida? ¿Acaso Dios no está al tanto de las situaciones que yo estoy viviendo? ¿Que no se da cuenta el dolor tan grande que yo estoy pasando? No sé cuántos de aquí lo han hecho, no levanten la mano. Pero pasamos luego por momentos de silencio en el que sentimos que Dios no nos habla y decimos, ¿acaso Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros? Pero nos encontramos ahora en el capítulo 38 de Job. Vámonos a Job capítulo 38. ¿Vieron qué rápido pasamos hasta ahí? Ya leímos del capítulo 1 hasta el 38, hermanos. Y en este contexto, en Job capítulo 38, Jehová, es decir, Dios, se podría decir que por fin responde a Job de algún sentido, en algún sentido de la palabra. Dios por fin responde a Dios, pero no le responde como Job estaba esperando. Job tenía las ganas de saber, escúchame bien, saber. No quería ondear, no quería solamente tener una idea. Job quería saber exactamente el motivo de su sufrimiento, pero Dios le toma y le responde no como Job estaba esperando, le responde como Dios quería responderle a Dios. Y es increíble, hermanos, yo les digo, es increíble la respuesta de Dios, porque literalmente haga de cuenta que le pone unos lentes de tercera dimensión, ¿verdad? Se los pone a Job. No sé si, yo sé que a muchos de ustedes les tocó en el cine, cuando antes ibas a ver una película de 3D, te daban unos lentes que tenía un papelito rojo y un azul. ¿A cuánto les tocaron estos lentes? Tú ibas y te daban esos lentecitos que hasta eran de cartón, ¿verdad? Ahora vas al cine y te dan unos de plástico bien fresas, ¿verdad? Bien nice. Pero antes eran los papelitos rojos y azules para que tú te subieras al asiento y pudieras experimentar una película en tercera dimensión. Bueno, haga de cuenta que Dios toma a Job, le pone los lentes dimensionales y lo empieza a llevar, hermanos, a un viaje, se podría decir, hermoso en tercera dimensión. Literalmente Dios toma de la mano a Job y lo lleva por un tour virtual. ¿Ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 38? ¿Está ahí? Dice Job 38:1. Entonces respondió, ¿quién? Ahora sí, ¿verdad? Responde Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin qué? Wow, tremendo. No le responde como Job esperaba. Al contrario, él dice, ¿quién es ese? ¿Verdad? Que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Agarra el versículo 3 y le dice, bueno, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. A ver, te voy a poner los lentecitos y te voy a llevar a un tour virtual. ¿Quién ordenó en el versículo 5? Esto es impresionante, hermanos. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? Está hablando, el cordel, perdón, está hablando acerca de las medidas de los planetas tan exactos, ¿verdad? Dice el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el versículo 12 del capítulo 38, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? El versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Es decir, hasta profundidades que hoy en día, en el 2022, no han podido llegar a toda la profundidad del mar porque es imposible. En ese año, cuando estaba con Job, le dice, tú has podido entrar hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo que en ellos hay. Versículo 19,
¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Va conmigo? Versículo 22, vamos a estar leyendo bastante, pero por favor necesito toda su atención. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Versículo 24, ¿por qué camino se reparte la luz? Hablando acerca del prisma, cuando viene el rayo del sol y se extiende en diversos colores, le dice a Job, ¿tú no has entendido esta verdad? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versículo 25, ¿quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Nos saltamos hasta el versículo 31 del capítulo 38. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con todos sus hijos? Hermanos, la pregunta es, ¿quién es este que está tratando de interpretar el sufrimiento que a él le vino? Lo toma de la mano y le habla acerca de la fundación de las estrellas y del planeta Tierra, del espacio, de las constelaciones. Le habla y lo lleva a ver que el único que tiene el poder para hacer todas las cosas es alguien, y ese se llama Dios. Lo toma de la mano y lo pone en evidencia, lo expone a todas las dimensiones y todas las cosas tan hermosas que Dios ha hecho. Tú simplemente vete a la playa y párate en la arena y ve la extensión del mar y es infinito y tú dices, wow, Dios es poderoso. Vete a la Sierra Gorda, no tan lejos, ¿verdad? Y ve las cataratas, ve los paisajes, vete a Oaxaca y ve los paisajes y lo único que puedes decir, wow, Dios es enorme. Pero la pregunta es, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hermanos, Dios le está tratando de dar a entender a Job que Job tiene un punto de vista totalmente limitado. Literalmente le está diciendo que Job tiene una cosmovisión que es limitado solamente en su espacio. Por eso lo toma de la mano, le muestra que él ha creado todas las cosas para que Job solamente, en vez de preguntar, confíe, escúchame bien, confíe en su soberanía, en su sabiduría y también en su poder. Dios le quería demostrar lo limitado que Job era. Cuando yo veía esto acerca de la cosmovisión que nosotros tenemos o la percepción, se puede ilustrar de una manera muy sencilla. Hay una película que se llama La Habitación. La Habitación, no sé quién de ustedes la ha visto, pero trata de un señor que secuestró a una chica y la encerró en una habitación en el ático de su casa, ¿verdad? Pero resulta que la chica, cuando la secuestran y es encerrada, esta chica resulta estar embarazada. Entonces la chica está en la habitación, pasa más de 9 meses en esa habitación, tiene a su hijo dentro de la habitación y el hijo crece hasta los 6, 8 años dentro de la habitación. El hijo, escúchame bien y con mucho cuidado para que entendamos esto, el hijo tiene una cosmovisión muy diferente a la cosmovisión que la madre tiene. La madre en su vida, dentro de sus, creo que tenía 33 años, supongamos, la madre ya había podido experimentar lo que es que el viento te pase, ¿verdad?, por el cuerpo. Ella pudo haber visto los árboles, los autos moviéndose, ella conoció plazas, ella conoció diversas personas, pero la cosmovisión de su hijo era totalmente a la que la madre tenía, porque el hijo nació limitado solamente a un espacio. Ahora, lo increíble es que para el hijo el estar encerrado no generaba un conflicto tan grande porque ese espacio era lo único a lo que él estaba acostumbrado a ver. ¿Sí me voy explicando? Entonces tal vez su mamá le hablaba de los árboles, tal vez su mamá le hablaba acerca del viento, pero el hijo realmente no sabía
experimentalmente lo que significaba ver los autos moviéndose, estar en una plaza o echarse un frappé de Starbucks, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosmovisión del muchacho está limitada a la habitación. Literalmente Dios le está enseñando que Job está limitado y que él, por más que intente tratar de entender el sufrimiento, es casi prácticamente imposible, porque una mente limitada no puede entender la hermosa soberanía y eterna sabiduría de Dios. Es casi imposible. Es más, si Dios no los explicara a detalle, nos volveríamos locos, porque no entenderíamos lo que para nosotros puede ser azul, para Dios es rojo. Lo que para ti es una pérdida de un hijo, la pérdida de un negocio, el sufrimiento que tú le llames, tú lo puedes llamar pérdida, pero para Dios puede ser una ganancia. La muerte de tu hijo puede haber sido la salvación de 3 personas. El accidente que tuviste pudo haber sido, no sé, la consagración de alguien de tu familia. Lo que es pérdida para el hombre puede llegar a ser ganancia para Dios. Pero el problema es que todos nosotros tenemos un punto de vista que es totalmente limitado. Pero lo que Dios te quiere invitar en esta tarde es no que le exijas a Dios el porqué de tus sufrimientos, simplemente que tomes de su mano y confíes que Él es el Dios que hizo absolutamente todo. ¿Por qué? Reconociendo nuestro estado, tenemos un entendimiento que es limitado. Por más que intentes pensar, tuviste más de 20 y tantos capítulos en esta conversación de Job con sus amigos, tratando de interpretar, tratando de llegar a una conclusión. No llegaron, Dios lo tuvo que tomar y entender que estamos limitados. Y aún más, después de Génesis capítulo 3, tú sabes que el entendimiento del ser humano se embotelló. Ahora dicen que nosotros utilizamos el 10% de nuestras capacidades intelectuales. Es decir, no por ofender, pero tenemos un hot note en la cabeza. Tenemos un hot note en la cabeza comparada con la hermosa soberanía y eternidad de Dios. Pero los cristianos y los creyentes no han entendido que Dios tiene una vista completa. Y el creyente que llega a ese punto entiende también lo que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia tremenda. Por eso los mártires en la iglesia primitiva, ellos morían y muriendo le pedían a Dios que perdonara a aquellos que los estaban apedreando. ¿Quién hace eso? El cristiano, para él es vivir, el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Yo les pregunto, ¿qué hacemos tratando de demandarle a Dios explicaciones de nuestro sufrimiento, teniendo las mentes tan encapsuladas? Pero tan grande es la misericordia de Dios que hoy una vez más nos pone estos lentes de la tercera dimensión y nos recuerda que Él es el Dios creador de todas las cosas. Y por eso nos encontramos con el Salmo 121.1. Acompáñenme rápidamente. Salmo 21.1. Salmo 121.1. ¿Está ahí? ¿Sí está despierto? De aquí se ve todo, ¿eh? No crean que porque traen cubrebocas se pueden echar su pistín, diría mi papá. Bien, ya casi acabamos, hermanos, atentos porque hace parte calor y eso arrulla, pero bueno, dice el Salmo 121.1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? Mi socorro viene de Jehová. Pero me encanta que el salmista continúa. No es cualquier Dios hecho de metales o de madera. No es un Dios que nace desde una perspectiva humana o filosófica. El socorro viene de Jehová, y Jehová es el que hizo los cielos y hizo la tierra. ¿Qué fue lo que el salmista reconoció? Lo mismo que a Job se le estaba presentando, que Dios es el creador y ese creador es el que está detrás tuyo apoyando tus causas.
¿De dónde viene nuestro socorro? No viene de psicólogos, no viene, los pastores hacemos el intento, ¿verdad? Por ayudar, por brindar un consejo, por llevarte a la palabra, pero el socorro viene directamente de Jehová. Y ese Jehová es el que hizo los cielos y la tierra en 6 días y en el 7º descansó. Te voy a invitar a que hagas una tarea en tu casa y busques un video en YouTube que se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? How great is our God? No me acuerdo cómo se llama este hombre, pero hace cuenta que da una exposición y te empieza a enseñar la grandeza de las estrellas, los planetas, el espacio. Te empieza a enseñar la extensión que tiene y lo diminutos, escúchenme bien, lo diminutos que somos a diferencia de todas esas creaciones. Como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él siquiera memoria? Tú ves las creaciones, ves los planetas y es algo tremendo. Tratan de hacer una comparación entre un planeta y la Torre Eiffel. ¿Cuántas torres Eiffeles necesitarían para llegar a la extensión del planeta? ¿Cuánto del Sol, el espacio? Y tú te pones a pensar, somos una miniatura delante de Dios, pero Dios en su amor decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas pueda vivir eternamente junto con Dios. Hermanos, si Dios así lo quisiera, Dios tendría el poder de cambiar su sufrimiento, el de usted, en un segundo. Paz. Porque Él tiene el poder. Si no lo ha hecho, es porque quiere que confíes en su soberanía, en su poder y en su eterna sabiduría. Nos vamos ahora ya para cerrar este tiempo a Job capítulo 42. Ay, ay, ay. Job capítulo 42, versículo 1, ¿está ahí? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, ahora sí, después del tour virtual que le dice en el capítulo 42, 2, yo conozco que ¿qué? Que todo ¿qué? Que todo lo puedes y que no hay pensamiento siquiera que se esconda de ti. Ahora entiende Job lo que él hacía. ¿Quién soy yo para oscurecer el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que ¿qué? Lo que no entendía. ¿Por qué? Porque estoy limitado. Pero dice después, cosas demasiado ¿qué? Maravillosas. ¿Viste cómo el sufrimiento desde perspectiva humana, después de ese tour, lo reconoce como algo maravilloso? ¿Sí vas conmigo? Cosas maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. No me responderás de la manera que yo quiero que me respondas. El porqué de mi sufrimiento, Dios te va a enseñar. Te va a ir enseñando, como una madre agarra a su hijo y le enseña el por qué se golpeó, el por qué se cayó, el por qué pasa. Y aunque muchas veces no lo entendamos, el niño confía en lo que el padre o la madre le está enseñando. Decía Job, tú me enseñarás. Y el versículo 5 es el versículo más increíble de toda la historia de Job. De oídas que dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué? El cuate que se hincó, hermanos, cuando había perdido todo, y se hinca, y dice Job, ese cuate que se hincó, dice que de oídas había escuchado a Dios. Qué lejos estamos todos nosotros todavía de conocer a Dios. Él dice, de oídas te había oído. Pero después de todo el sufrimiento, llega el punto de decir, pero ahora mis ojos son los que ¿qué? Ya no te escucho, ahora te escucho y ¿qué? Y te veo. Hermanos, los padecimientos en la vida del creyente son una oportunidad, escúchame bien,
una hermosa, gloriosa oportunidad para que conozcas a tu Dios de una manera más profunda. Yo quiero que cierres ahí los ojos desde su lugar, que cierren ahí desde donde estén sus ojos y que se pongan realmente a reflexionar, hermanos, pónganse a pensar en los sufrimientos que han tenido o que están teniendo en este momento. Y quiero que juntos podamos venir delante de Dios y decirle: Padre, perdóname, Señor, porque he estado tratando de encontrarle una respuesta a mi sufrimiento. Dios, he estado tratando de demandarte a ti una respuesta. Señor, no demeritamos el sufrimiento que hemos pasado algunos de nosotros. Unos han perdido familiares, unos han perdido esposos o esposas, unos han perdido hijos, nos han venido enfermedades, escasez. Pero Señor, gracias, porque aunque hay en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, pues tú, Señor, estarás con cada uno de nosotros. Dios, hoy hemos entendido que no se trata de demandarte respuestas. Se trata, Señor, de reconocer tu eterna sabiduría, de reconocer tu poder, tu inmensidad, Dios, que tú eres bondadoso, que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo y que en Cristo tenemos todas las cosas. Gracias, Señor, por mis padecimientos, Padre. Gracias por mi sufrimiento, porque gracias a todo esto que me ha acontecido, te he podido conocer de una manera más profunda. De oídas, Señor, te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven. Gracias te damos, Padre. Y asimismo, con los rostros inclinados, con los ojos cerrados, quiero contarte que el sufrimiento más grande de la persona, del Hijo de Dios, tuvo también que sufrir una muerte que era el mayor sufrimiento de toda la historia. Le pusieron en sus manos clavos, en sus pies clavos, una corona de espinas, le salió sangre de su cabeza, pero en medio del sufrimiento Dios se glorificó. Y dice la Biblia, amado y amada, escúchame bien, que todo aquel que cree en esta obra no se va a perder y va a vivir eternamente al lado de Dios. ¿No te encantaría entregarle tu corazón a Dios? Si es así, dile: Padre, hoy he entendido que soy diminuto al lado de ti. Señor, hoy he entendido que soy pecador, Padre, pero hoy he entendido que Cristo vino a sufrir por mí y a darme la esperanza de vida eterna. Dile a Dios: Dios, creo en esta obra, creo que Cristo fue sepultado, pero creo que al tercer día resucitó. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Habrá alguien, hermanos, que haya hecho esta oración por primera vez? Que con todo el corazón, amén, amén, allá atrás, gracias a Dios por sus vidas. ¿Habrá alguien más que haya hecho esta oración por primera vez? Aquí, hermanos, les damos un fuerte aplauso. Es la mejor decisión que alguien puede tomar en sus vidas, hermanos. Recuerden que el sufrimiento es una oportunidad para conocer a Dios. Amén. Que Dios bendiga sus palabras y que les dé mucha paz. Repite esto conmigo, por favor. Señor,